México. Bueno, qué alegría compartir con ustedes este nuevo espacio, este nuevo seminario. De verdad, de Orosi, Costa Rica, qué bonito que es por ahí. Ese lugar es hermoso, espero ir pronto. De verdad que sí, a Gerlain de Colombia, haciendo presente Bogotá y muchos otros más. Ok, ya bastantes personas se van conectando y sé que conforme vamos avanzando se irán conectando muchísimas más personas siempre. Bueno, inicio como siempre dándole la bienvenida a todos. Espero que estén muy bien, que estos últimos 15 días pudieran estudiar muchísimo, hacer mucho backtesting, interiorizar, etcétera y demás. Todo lo que hemos venido trabajando, porque cada sesión tiene como un objetivo y vamos en una línea secuencial para que los objetivos se puedan cumplir. Así que de verdad, vamos a seguir haciéndolo. Y un saludo especial a todas las personas que se conectan siempre de Latinoamérica. Siempre cuando paso los formularios, veo que muchísimas personas de muchos países de Latinoamérica los completan, que muchas personas están viendo las grabaciones. Hemos recibido bastantes correos electrónicos al el email de Phoenix y demás. Entonces, sé que vamos en esa línea súper bien. Antes de comenzar propiamente con el tema que hoy nos compete, por decirlo de alguna manera, vamos a ver cómo salgo de acá. Antes de comenzar, quiero mostrarles este PDF que también les voy a pasar por correo electrónico. Creo que ya lo pasé por algunos canales de Telegram, pero igual lo pongo por acá para contarles. Hicimos un paso a paso bastante explícito, digamos, se nos explica bastante bien y tiene bastantes hipervínculos y demás, de dónde llegar, de cómo crear su cuenta con Swissco, que es la pregunta más recurrente que a veces nos hacen, que no me queda claro, etcétera. Quizás porque han creado cuentas en algunas otras plataformas y quizás veían que era siempre un formulario y cuando van a crear la cuenta con Swissco, quizás ven un formulario más amplio, etcétera. Entonces surgen como dudas. Recuerden que está habilitado el correo electrónico de Swissco Latinoamérica por si tienen dudas o consultas, o me pueden escribir directamente a mi persona si tienen dudas al momento de crear su cuenta. Es bastante sencillo y el soporte que tiene Swissco es demasiado bueno. Entonces, si hay dudas, consultas durante el proceso, si no me lo comunican a mí, lo pueden comunicar con soporte y ellos les van a ayudar muchísimo en cualquier duda que tengan. En digamos, PDF, viene paso a paso, voy a brevemente, ¿verdad? Paso a paso de cómo completar el formulario, de lo que deben de completar, más o menos qué es lo que tiene que poner cada espacio, que a veces surgen como esas dudas y esas consultas. Entonces, ustedes pueden ver que está súper bien explicado para que puedan crear su cuenta. Cómo hacer los depósitos. Una de las preguntas que más recurrentes hemos recibido en las últimas semanas, por ejemplo, es cómo se solicita la tarjeta o cómo se recarga la tarjeta. Y aprovecho este espacio para mencionar algunos elementos importantes. Recuerden que para activar la tarjeta de Swissco, ustedes primero tienen que hacer un retiro en el cajero, aunque sea mínimo de $10, pero simplemente es como la transacción y la tarjeta queda activa. La consulta más recurrente que tuvimos las últimas semanas es que cuando usted va al cajero te va a pedir el PIN de 4 dígitos o máximo 6 dígitos que ustedes utilizaron al momento de crear la cuenta. Muchas personas quizás no anotan ese PIN, por decirlo de alguna manera, y cuando les llega la tarjeta surge la sorpresa de que me está pidiendo un PIN y que no me recuerdo cuál es. Así que, por favor, cuando vayan a crear su cuenta, acuérdense muy bien del PIN que están colocando. Cuando ustedes van al cajero automático, ingresan la tarjeta, activan con ese PIN, retiran X cantidad de dinero para activarlo. El PIN sí se puede cambiar, pero para poder cambiar el PIN, primero tienen que activar la tarjeta. Una vez que la tarjeta está activa, ya pueden ingresar a su plataforma bancaria virtual de Swissco y ahí en la parte de tarjetas viene un icono como la tuerca como que dice de configuración. Ahí en configuración ustedes pueden cambiarle, por ejemplo, el PIN que tienen porque quizás es complicado y quieren poner uno más sencillo, que es más fácil de recordar. Ahí mismo también pueden completar el formulario para que la tarjeta les funcione para hacer compras por internet y no solamente para hacer pagos digamos, en comercios y demás. Ahí hacen como el proceso de seguridad y ya la tarjeta les queda lista.
Menciono todo esto porque son las preguntas que más nos han llegado en las últimas semanas. De igual acá en este PDF se explica con detalle el paso a paso que ustedes deben de seguir, cómo solicitar las tarjetas, cómo activar y por supuesto al final vienen como unos datos de contacto para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros en caso de que algo no quede del todo claro. Vamos a ver que no se me olvide. Bueno, lo de las tarjetas lo quería mencionar porque si no lo preguntan muchísimo. Otra pregunta que me hicieron y aprovecho antes de empezar la sesión para comentarlo. Me han estado preguntando tanto a Francisco como a mi persona, por ejemplo, sobre el monto de las comisiones para sacar dinero. Voy a hablar de las comisiones a nivel, digamos, costarricense, pero creo que puede ser muy similar en muchos de los bancos de Latinoamérica, porque creo que manejamos un estándar relativamente similar en cuanto a eso. Yo siempre recomiendo que si van a retirar dinero del cajero automático, pueden retirar en dólares o pueden retirar en la moneda de su país, en cualquiera de los dos formatos. Y el cajero les va a dar. Y siempre recomiendo, si ustedes van a retirar del cajero, que sea un monto considerable para que la comisión sea, digamos, mantequilla, por decirlo de alguna manera. Voy a ponerles un ejemplo. Una persona me dijo, es que me cobraron de comisión $5, que más o menos aquí en Costa Rica eso serían como 2.000 colones, 2.000 y algo de colones por ahí, y eran como $5. Pero yo lo que retiré fueron $20, entonces voy a retirar del cajero $20 y me están cobrando 5 de comisión. Entonces yo hago la siguiente reflexión. Generalmente los montos de comisión para retirar pueden darlo por ahí como entre $3, $5, dependiendo del país. Entonces, si ya van a ir al cajero a retirar, que sea un monto que ustedes saben que no les va a afectar al momento de retirarlo. Y generalmente el monto de comisión es muy estándar en los diferentes bancos para que lo tengan presente. Para lo que son pagos en comercios, nunca he recibido, por decirlo así, tipos de comisiones. Obviamente, si vos estás, por ejemplo, en Costa Rica y vas a ir a pagar 50.000 colones, en ese caso vienen siendo como unos $80 por ahí, obviamente se te va a cobrar en moneda costarricense y se hace la conversión que tenga la moneda en ese momento. Entonces, eso puede variar dependiendo de la comisión de tu país o el tipo de cambio que tenga tu país en ese momento como tal, etcétera. Entonces son pequeños datos que a veces comento porque no sé cómo hacerlo, no sé cuánto me va a cobrar y demás. Y termino con la siguiente frase que los que me conocen saben que siempre, 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 siempre lo digo, que es lo siguiente. Mire, yo prefiero 15.820.000 millones de veces pagar una comisión X por retiro cajero, etcétera, pero tener un medio de retiro, porque ya lo hemos hablado en otros seminarios, yo lo comento mucho, por ejemplo, en redes sociales y demás. Muy bonito los seminarios web, muy bonita la educación, muy bonito aprender trading, muy bonito aprender cómo leer estructura, muy bonito todo eso, pero si no puedes monetizar tus ganancias, no es tan bonito. Entonces, estamos aquí no solo para aprender, sino que ustedes puedan monetizar todo aquello que ustedes están generando en el trading y puedan vivir de lo que están generando, puedan pagar sus cosas, puedan comprar lo que ustedes quieran comprar, puedan salir de viaje, etcétera, y tener algo que se vea tangible, que esa es la palabra correcta, tangible, porque a nivel emocional, a nivel psicológico en el trading, lo que afecta demasiado es que la mayoría, el 90% de los estudiantes hacen trading pero no monetizan porque no pueden retirar su dinero, entonces dejan de creer en el trading. Dejan de creer porque yo veo la pantallita ahí que dice que tengo $700 o que tengo $500, pero no los veo aquí, no me puedo ir a comprar unas tenis, no me puedo comprar un boleto aéreo, etcétera y demás. Entonces, eso afecta mucho el nivel de creencia de lo que estás ganando. En cambio, si te ganaste $100 y decís, quiero sentir que esto es real, que realmente yo estoy generando dinero del mercado, saca $20 y ve a comprarte un helado, ve a comprarte un combo de la McDonald's y cuando lo estás pagando sabes que es real, que lo estás pagando con una ganancia trading. Eso ayuda muchísimo a nivel psicológico y lo menciono como entrelazado con las tarjetas y demás, porque yo voy a ser sincera, mi primer año en trading, allá hace 6, 7 años atrás, en mi primer año en trading, yo no moneticé nada, o sea, yo veía ganancias, iban y venían, pérdidas, ganancias, pero nunca vi una ganancia, o sea, yo lo único que recuerdo como ahora, que la primera forma en la que yo moneticé el trading, en ese momento, compré el Trading View y compré el Trading View como un plan anual que había
y permitía que se pagara en ese momento con una tarjeta de Skrill, y en ese momento existía Skrill. Entonces yo pagué el TradingView y fue la primera vez que yo sentí que estaba pagando algo con el trading, y por supuesto que te cambia el chip, porque ves que estás monetizando lo que estás ganando. Entonces hago estos paréntesis porque son preguntas que nos han llegado y siento que a veces surgen esas dudas y demás. Les voy a pasar este documento, creo que ya lo pasé por varios canales, lo enviaré por correo electrónico, muy bonito que hizo la diseñadora para que todos ustedes tengan como un parámetro a seguir y demás. Ahora sí, vamos a lo que nos compete y lo que nos trae acá el día de hoy, el seminario que tenemos. Vamos por acá para ponerlo, para poderlo ver. Ustedes saben que por aquí tengo esto. Ok. Vamos a ver. El día de hoy tenemos un seminario que viene a amarrar de cierta manera los últimos dos temas. Ya después de ese seminario vamos a tener seminarios de entradas, de ejecución y demás, pero antes de llegar ahí tenemos que terminar de amarrar lo que hemos venido trabajando en todo este proceso, ¿ok? Entonces, recuerden que desde que empezamos con estos seminarios y con la línea que hemos venido teniendo, yo les decía que el secreto de esto está en los básicos, una lectura correcta de la estructura, entender qué es la liquidez, entender dónde se ubica, entender cómo se forma visualmente, gráficamente, cómo la identifico, cómo la puedo trabajar con ella, y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces hoy vamos a ver dos trampas y las vamos a desglosar bastante con ejemplos. Voy a tener algunas firminas muy cortas porque hoy vamos a trabajar en el gráfico. Y vamos a ver dos trampas que son de las más recurrentes que nos surja la duda. Es que si pasa esto, no entiendo cómo, no sé cómo hacerlo, no sé qué va a pasar, ¿ok? Entonces, vamos a ir y vamos a identificar cada una de estas que les traigo. La primera trampa que vamos a identificar y que vamos a ver es, esta es la más recurrente. Esta no tienen una idea cuánto me la preguntan desde siempre. Es, Emilia, no me queda claro si el quiebre que acaba de ocurrir es un quiebre de estructura o de liquidez, número 1. Y aquí viene el punto número 2. Si es un quiebre de liquidez, ¿cómo sé que no se va a convertir en un cambio de dirección o simplemente es una mitigación? ¿Ok? Es una pregunta sumamente recurrente y muy completamente válida. Cuando nosotros hablamos de estructura, recuerde que vimos, voy a buscar acá el lápiz, ok. La pluma, ok. Vamos a ver este dibujo que tengo por acá, ok. Cuando nosotros vimos estructura, súper claro entendimos el proceso que tiene la estructura de su alto, de su bajo, de su retroceso, de su alto, o sea, su impulso, retroceso, impulso, retroceso. Eso está sumamente claro y ya ustedes esto lo dominan súper bien, ¿ok? Ahora, espérense para acá. Ok. Cuando yo tengo esto y cuando he tenido este impulso como tal, voy a visualizar este impulso que empezó desde acá y finalizó en esta zona. Vamos a tener impulsos, como ya también lo expliqué, de múltiples formas. Voy a tener un impulso que me va generando marcadamente la estructura, pero muchas veces tengo este tipo de escenario. Entonces surge esto, surge este quiebre como tal. Entonces, viene la pregunta, ¿esto qué es? Esto es estructura que me está diciendo que el precio va a cambiar, es liquidez que solamente quiere mitigar o es liquidez que efectivamente se quiebra pero que también va a cambiar. ¿Ok? Esas son como las incógnitas. Entonces, ahora sí, vamos a ir a ver acá. Espérense porque ustedes saben que acá tengo que trabajar con este lápiz. Ok. Quiero que veamos estos tres ejemplos que me parecen, espérense para agarrar acá el lápiz. Dime un minuto. Ok. Vamos a ver un patrón, vamos a ver un patrón correcto. Vamos a identificar por qué patrón, por qué no. Okay, vamos a primero ver este patrón, que este es un patrón correcto. Y ahorita vamos a explicar estos. Cuando yo tengo este escenario, vamos a visualizar acá el dibujo que tengo que yo acabo de hacer.
acá esto, esto y acá. Vamos a visualizar que estamos aquí y es aquí donde nos vamos a enfocar. Con esta explicación no voy, valga la redundancia, a abordar cuando existe un quiebre de esta zona, porque queda más que claro, y lo hemos visto, que cuando tengo quiebres estructurales, efectivamente, el 90% del tiempo, 95% del tiempo, el precio está buscando un cambio direccional. Eso queda claro. Hoy nos vamos, en esta parte, nos vamos a enfocar en los quiebres que visualmente yo identifico como liquidez. ¿Cómo sé que ese quiebre de liquidez que está ocurriendo simplemente es para mitigar o es para cambiar? Ese es nuestro primer escenario. Entonces tenemos que enfocarnos acá arriba. Vamos a enfocar que este patrón se encuentra acá arriba y el precio viene en esta zona, viene en esta zona, viene en esta zona y hace este movimiento. Entonces automáticamente vino y quebró. Vamos a visualizar que todas estas velas están ubicadas aquí exactamente y de repente ocurrió el quiebre. Entonces empieza, bueno, mira, ocurrió el quiebre, puede ser que el precio venga a neutralizar esta zona, puede ser que el precio venga al 100%, etcétera, etcétera. Y desde la especulación, por supuesto, hacemos demasiadas conjeturas, demasiadas proyecciones de lo que puede ocurrir. Pero ¿cómo puedo no solamente hacer conjeturas, sino ir identificando? Ahora sí, voy a volver acá, acá, acá y acá. Estamos aquí arriba. Quiero que veamos este escenario. Aquí tengo una vela alcista. Esta vela alcista tiene una mecha que llega a cierto nivel y podemos decir que este es su retroceso. Entonces tengo alto, impulso, retroceso. Ninguna de estas dos velas de retroceso, por decirlo de alguna manera, me quiebra con mecha esta vela que yo tengo acá. Es decir, las dos velas que están en retroceso o las dos velas bajistas, por decirlo así, me dicen que están en retroceso, porque tengo un punto alto y luego tengo el retroceso como tal. ¿Quedamos claros? Ahorita vamos a ver otro escenario si fuese distinto. Entonces, en este caso yo puedo identificar que este es el impulso y estas dos velas son el retroceso, porque ninguna de las dos me superó la anterior. Aquí lo estoy explicando con velas. Se aplica exactamente cuando veo un conjunto como tal, como por ejemplo cuando hacemos este escenario que yo les digo a ustedes, esto. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, tengo altos iguales. Entonces sé que estoy en el retroceso porque esta de acá nunca me superó la anterior, algo así, pero veámoslo con velas para poder entenderlo y la aplicación como tal y cómo lo vamos a trabajar. Entonces, yo puedo decir que este es el impulso y este viene siendo el retroceso. Luego tengo un impulso y automáticamente sé entonces que esto es un BOS y el precio tuve impulso, retroceso y tuve impulso. ¿Ok? Entonces, cuando tengo este tipo de escenario, automáticamente el precio, voy a borrar acá un momentito. Ok. Cuando tengo este tipo de escenario y tengo un quiebre como tal, esto que yo tengo acá, o sea, la liquidez que se formó en esta zona automáticamente vino y fue sacada por un nuevo alto, que eso ya lo vimos en la clase de liquidez. Entonces yo tendría este patrón así. ¿Lo vemos? A nivel, digamos, de estructura. Entonces, automáticamente, este movimiento que me generó un siguiente impulso me saca la liquidez que estaba por encima de este alto. Entonces, en el momento en el que ocurre el quiebre, automáticamente, esto es un patrón correcto de decir, tengo un quiebre, el precio automáticamente busca llegar a niveles mínimos y efectivamente viene un retroceso profundo a esos niveles mínimos o inclusive un cambio direccional si llega al punto de que me quiebra estructura del último bajo. Pero recuerden que aquí estamos hablando de los quiebres de liquidez, de las fallas de los quiebres de liquidez. Entonces, cuando ocurre un escenario como este es un escenario que es un escenario correcto para decirme que el precio efectivamente está cambiando de dirección para ese retroceso y que simplemente no es una sacada de liquidez.
porque yo precisamente, yo perfectamente puedo tener este escenario y quiero que veamos para que veamos la diferencia. Yo puedo tener este escenario, quiero que lo veamos acá, ¿cierto? Y vamos a visualizar que este que está acá es todo esto. El precio perfectamente puede llegar acá, hacerme acá un rango y luego hacer este movimiento. Entonces, y me puede quebrar y yo con este quiebre que me está haciendo acá, yo digo, me confirma el retroceso, me lo confirmó, porque el precio va a buscar acá cerrar ineficiencia, me lo confirma porque aquí tengo un bajo todavía sin mitigar, me confirma, y de repente este quiebre hace este movimiento. Eso es una falla de liquidez con estructura. Entonces, acá lo que yo tengo que ver es este patrón como tal, verlo con velas, con conjunto de velas. Entonces, un tip que les voy a dar, no me crean, llévenlo al backtesting, a la práctica. Cuando tenemos un patrón válido, tenemos más de una vela. Es decir, no funciona como un imbalance, que tengo solamente una vela alcista, una vela bajista y luego otra vela alcista. Generalmente luego cuando tengo ese quiebre puede ser simplemente un retesteo para ingresar más bien en una posición alcista. No necesariamente es que me está transicionando. Cuando yo tengo 2, 3 velas y ninguna de esas velas en retroceso me quiebra esta anterior, automáticamente yo estoy cumpliendo el patrón básico que ya hemos visto infinidad de veces acá. Entonces viene este proceso, viene y quiebra, automáticamente esto ha neutralizado la liquidez y el precio sí está buscando entonces este retroceso profundo para llegar a neutralizar una zona. ¿Cómo me funciona o para qué me sirve esto de identificarlo? Aquí yo lo estoy viendo más específico. Ustedes ven que no estoy abordando un conjunto grande de velas, sino un conjunto de muchísimas velas, sino que estoy en espacios pequeños. ¿Para qué me sirve saber de esto? Me sirve para buscar entradas, me sirve para hacer un scalping, me sirve para hacer intradía, me sirve para entender la parte fractal de lo que estoy operando en esa sesión operativa, que ahorita vamos a ver de los rangos, porque hoy también los vamos a ver, pero me sirve para identificarlo. Ahora, veamos a ver otro escenario con un patrón que en este caso viene siendo un patrón que viene siendo un patrón de neutralizar, de mitigar, no es un patrón que me está indicando que ese retroceso viene como tal. Vamos a ver acá el lápiz. Ok, vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo como tal yo tengo una vela alcista, una vela bajista, una vela alcista, una vela alcista. Ok, si yo veo esto en M15 lo puedo ver así, si lo voy a ver en M5 probablemente lo vea más estructurado, pero yo quiero que ustedes vean esto. El precio viene en esta posición. Cada vez tengo mechas más altas que las anteriores. Cada vez tengo mechas más altas que las anteriores. ¿Esto qué significa? Simplemente yo estoy teniendo este patrón. Aquí no lo estoy viendo con conjunto de velas. Soy clara, lo estoy viendo con vela tras vela tras vela porque es importante que lo identifiquen. Pero usted esto lo puede ver en M15, lo puede ver en M30, lo puede ver en H4. Y entonces en H4, si estás buscando un swing y ves este tipo de patrones, ya sabes lo que significa. ¿Qué tengo acá? Automáticamente yo estoy teniendo acá un canal, por decirlo así, una línea de tendencia alcista. ¿Y qué ha dicho Emilia en los diferentes seminarios que hemos tenido? Este patrón significa que yo tengo liquidez por encima y tengo liquidez por debajo. Y aquí viene la trampa. Ojo con esto. Si yo digo que un canal me está generando liquidez sobre y por debajo de ese movimiento, y lo estoy viendo así como alcista, bajista, constantemente, el precio va a buscar neutralizar, ojo con esto, va a buscar neutralizar primero la liquidez interna para luego conquistar la liquidez mayor. Y eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que viene el precio y dice? Ok, acá tengo este tipo de canal, porque es un canal que lo vemos completamente claro. Entonces, alto, bajo, viene este movimiento y de pronto ocurre este quiebre. Vamos a volver al dibujo que ya teníamos. Vamos a visualizar que esto que está acá está ocurriendo también aquí. ¿Ok? Si yo no logro ver estos patrones, si no logro ver identificar, mira, es que realmente, ¿qué es lo que pasa? Esta vela me está sacando esta, me está sacando. Y automáticamente voy teniendo liquidez, automáticamente el precio está buscando neutralizar primero la zona interna
me saca en esta área y hace este movimiento. ¿Cómo podría ser diferente o qué hubiese pasado para que esto sea diferente? Si yo tengo acá una mecha que me llega hasta acá y yo marco esta zona. Si yo tengo una mecha que me llega hasta acá y tengo velas internas, ya esta mecha como tal me ha barrido toda la liquidez que se va a crear aquí. Ojo con esto. Si yo tengo este escenario, automáticamente me aparece esta gran mecha, me barre a mí toda la liquidez que aquí se está formando. Por lo tanto, yo no tengo liquidez externa que neutralizar porque ya todo está neutralizada, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Sé que sí. Entonces, si yo tuviese este escenario y el precio viene acá y ya me ha barrido toda esta liquidez que está interna, o sea, porque automáticamente me hizo todo ese movimiento, cuando ocurre este quiebre, pues aquí entonces el precio, nosotros estamos buscando la venta, porque este quiebre de liquidez, valga la redundancia, que está ocurriendo aquí arriba, en el dibujo que hemos venido teniendo, y en el momento que se da ese quiebre, yo digo automáticamente el precio busca llegar a este bloque, a este order block que tengo acá, a esta ineficiencia que tengo ahí que todavía no se ha cerrado, etcétera, etcétera, y listo. Entonces viene este retroceso. Viene este retroceso porque lo que yo tengo ya a mi izquierda se neutralizó. Entonces viene por la liquidez interna para luego, si quiere volver a un impulso alcista, será la próxima semana, etcétera, ya para niveles mayores, en temporalidades mayores. Y eso sí quiero que quede muy claro, porque la lectura correcta de la acción del precio, eso es acción del precio pura, me lo va diciendo. Aquí dejo una práctica. Yo lo aprendí a la inversa, pero se puede aprender de cualquier manera. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siempre aprendí esto vela tras vela, vela tras vela tras vela, leyendo la acción del precio porque a mí me encanta la acción del precio. Entonces leyendo esta mecha me supera la anterior o no me supera, esto va aquí, etcétera. Y luego conforme fue pasando el tiempo yo lo aprendí a mayor amplitud, o que ya a leer el patrón grande. Sin embargo, muchas personas más bien lo hacen a la inversa, entienden el patrón grande y luego van buscando, entendiendo las velas como tal. ¿Para qué me ayuda a mí a entender esto? Recuerde que el mercado es un mercado fractal. Lo que primero se me representa en velas se me va a representar en grande. Ahora, quiero que visualicen que eso pueden ser velas de 1 hora, velas de 4 horas, velas de M15. Entonces, mira, que me encuentro en esta posición y ha pasado, por ejemplo, mucho con pares como con el yen. Entonces, tengo este punto acá, el precio viene, me hace un pequeño quiebre y luego continúa. No me hace este retroceso. Y eso es una falla, porque en buena teoría yo digo, no, es manipulación, esto no funciona, se supone que me hizo el quiebre, pero no leo lo que me está formando. O sea, aquí me está formando un canal de liquidez propiamente. El precio primero neutraliza lo que más le importa porque busca llegar a nuevos niveles, a lo que más quiere atraer, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es importante que podamos identificar. Veamos acá, por ejemplo, en este tercer ejemplo, en este último ejemplo. En este último como ejemplo tengo una vela alcista, ¿ok? Tengo dos velas bajistas que viene siendo el retroceso y luego este es prácticamente muy similar al anterior. Lo que quise marcar la diferencia fueron las dos velas bajistas para que ustedes vean que inclusive estas dos velas bajistas, esta mecha supera la anterior. ¿Lo ven? Como esta mecha supera la anterior, esto propiamente no es un retroceso. ¿Sí quedamos claros? Como me supera la mecha anterior, no es un retroceso, son las correcciones que se van dando en el mercado. Si lo queremos hacer desde una lectura de lo que viene siendo la acción del precio como tal, entonces automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Estamos dejándose que va quedando liquidez, el precio viene, neutraliza una zona y camina. Por supuesto que todos, porque absolutamente todos los que estamos acá presentes, y por supuesto que yo me incluyo en primer lugar, hemos cometido estas fallas. Porque al inicio, siempre queremos ver un quiebre, siempre, siempre, pero recuerden siempre la frase célebre: observa a tu izquierda qué es más fuerte, dónde está esa liquidez fuerte, y leer estos patrones, por supuesto, nos ayuda muchísimo a identificarlos, ¿ok? Ahora sí, ya que vimos estos tres ejemplos, veamos acá como ejemplos propiamente del gráfico como tal, ¿ok? Veamos acá, denme un minuto para mover la cámara de acá, porque yo muevo aquí porque aparece muy grande la cámara, ok.
Veamos, por ejemplo, esto. Esto sí viene siendo un retroceso, o sea, me refiero a una corrección correcta. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí dentro no me supera este alto que tuvimos acá. Entonces tengo un alto y tengo una corrección, tengo un retroceso, como ustedes quieran llamarlo, que está englosado, por decirlo, está englosado desde este punto a este punto. No tengo una mecha que me supera, entonces yo automáticamente veo este escenario, ¿ok? En el momento que ya me supera con cuerpo, que ya lo vemos en esta posición, que es aquí donde quiebra, ya yo digo, esto es un BOS, o sea, un BOS que me va marcando, el precio va creciendo, va creciendo. Este nuevo impulso viene y me barre con la liquidez que yo tengo en esta zona. Volvemos al mismo patrón que hemos tenido trabajando. Entonces, en este momento se me barre con esa liquidez. Acá luego me forma un patrón de altos iguales, pero ojo, porque ya yo lo expliqué. El patrón de altos iguales y el patrón de bajos iguales se va a formar siempre que el precio tenga una corrección profunda o no profunda. Yo no puedo operar simplemente porque veo un patrón de altos iguales y decir, ya se va a caer esto o ya esto va a subir hasta el infinito, porque muchas veces, si yo no logro leer lo que yo tengo a mi izquierda, simplemente yo puedo ver ese patrón, avanza 15 pips únicamente para neutralizar una zona y luego vámonos. Entonces a veces le echamos la culpa al patrón, no, es que el patrón no funciona, no. Ahí sí hago la aclaración porque tengo que recordarlo. El patrón siempre va a estar, pero más allá que se forme el patrón, tiene que tener coherencia con lo que tengo abierto desde mi izquierda. Acá, bueno, continúo. Entonces aquí vamos teniendo un patrón correcto. Venimos acá con la formación, entonces ya yo tengo un segundo indicio. ¡Oh, qué interesante! Ya me generó un siguiente alto, me está formando este patrón. Llegó a esta zona, prácticamente rechaza, tuvo este rechazo y luego logra quebrar con cuerpo. En el momento en el que logra quebrar con cuerpo, yo voy a observar esto que tengo acá. Y ustedes pueden ver algo. Este ejemplo estoy hablando de un conjunto de velas. No estoy tomando 3, 4, 5 velas como en las imágenes que les traje. ¿Por qué? Porque quiero que vean que aplica para todo. Muchas veces voy a tener un conjunto grande, otras veces voy a tener solamente un par de velas, pero tengo que leerlo de manera correcta porque aplica igual. Recuerden que la fractalidad del mercado es perfecta. En el momento en el que ocurre este quiebre como tal, automáticamente yo identifico que este quiebre de liquidez, vuelvo al dibujo, vamos a suponer que ese rango que tenemos por acá es algo que tenemos aquí, un ejemplo, y vino. Entonces, en el momento en el que ya se da este quiebre de liquidez, de esta formación de liquidez que tuve en este espacio, ahí yo digo, sí, el precio va a llegar a niveles, va a llegar a este order block que tengo acá, va a venir a sacar la liquidez que está por debajo de este último bajo, aquí puede que tenga en concordancia una ineficiencia y todo tiene sentido. Entonces, ¿qué hacemos en este punto? Aplicamos lo que vimos hace 15 días. Marco las zonas, en este caso teníamos acá una zona importante, automáticamente esta ineficiencia ya estaba cerrada, porque desde que está aquí automáticamente se cerró mecha con mecha. Yo identifico que es un retroceso, no es un siguiente impulso, por lo tanto el precio puede venir nuevamente a zonas y dio este movimiento y fue el movimiento que dio. Entonces lo podemos ver con claridad que realmente yo puedo identificar cómo hubiese sido diferente y cómo yo puedo haber caído en una trampa del mercado. Si este escenario, por ejemplo, si acá vamos a suponer que estas mechas vienen hasta acá arriba o esta mecha viene hasta acá arriba, automáticamente yo tengo liquidez todavía por encima porque no tengo un siguiente alto y quiero que veamos la diferencia. ¿Qué hubiese pasado? Vamos a dibujarlo nuevamente. Estamos aquí en esta zona. Pero ¿qué pasa? En esta zona yo tengo mechas y luego tengo esta formación y yo lo que veo es como un triple alto. ¿Lo ven? Yo vería como un triple alto. Acá con estructura y de repente acá una mecha que salió. Si yo tengo ese escenario, yo tengo liquidez a la izquierda siempre porque no me está cumpliendo el patrón de formar liquidez, tomar liquidez y quebrar, que es el patrón que hemos visto en las últimas 3, 4 sesiones de los seminarios web. Entonces, si yo aquí automáticamente esta mecha me sale, yo sigo teniendo liquidez a mi izquierda, sigo teniendo. Entonces el precio puede venir, puede hacerme un quiebre para tomar esta liquidez que tiene acá porque requiere la fuerza para generarme un siguiente impulso.
Esas son las trampas de liquidez que tenemos que observar. Y ven que es una trampa que conjuga la estructura con la liquidez. ¿Por qué? A nivel de estructura me engaña y me dice quiebre, vos, vámonos a la venta. A nivel de liquidez también me engaña porque veo el exceso de mechas, pero no comprendo qué es lo que está ocurriendo. Y al no comprender lo que está ocurriendo, por supuesto, voy a seguir cometiendo errores uno tras error, tras otro, tras otro. Veamos este otro ejemplo. Vamos a tomar acá el lápiz. Quiero que veamos este ejemplo. Este es un ejemplo de una falla, es decir, de un patrón que no es válido. Vemos acá que se forma, espérense, ok, vamos a tomar el lápiz, ok. Vemos acá que se forma liquidez. Vamos otra vez con el dibujo. Tenemos este escenario y estamos aquí arriba. Ok, vamos a suponer que es esto. Sabemos que este fue el último bajo y estamos deseando la venta para que el precio llegue a neutralizar esta zona. Entonces, estos son fallas muy específicas. Estamos en esta zona, pero si nos vemos en esta zona, acá el precio llega y automáticamente sigue teniendo más altos. Está clarísimo y se puede apreciar. Esto es la formación que nos hace. Lo quise dibujar como para que veamos que esa es la formación que va haciendo a través de las mechas. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Sigo teniendo liquidez por acá, sigo teniendo liquidez por acá. Y lo podemos ver claramente. No existe ninguna sacada, no existe nada. El precio me genera un siguiente impulso, pero tengo todavía liquidez y viene el precio y me hace este movimiento. Me quiebra la zona, o sea, me quiebra esta zona de liquidez, viene aquí, me quiebra esta zona de liquidez y muchos están esperando el retroceso para meterse a la venta para llegar a neutralizar estas zonas. Y automáticamente no ocurre. El precio siguió subiendo, subió mucho más, luego cayó, porque luego cayó, pero no automáticamente no fue de momento, o sea, hubiese sacado en stop loss a cualquier persona que se hubiese metido en venta, siempre la hubiese sacado. Ahora, por eso es importante aprender a leer los patrones. Yo sé que no sé, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis acá, todos tenemos a veces como algo preferido, la compra o la venta, siempre saben, me gusta más comprar, me gusta más vender, etcétera. A mí me encantan las ventas, me encantan un montón las ventas, la acción, digamos, de vender y el precio, digamos, porque me encantan, porque entiendo la acción del precio, entiendo esos vacíos que a veces se generan, a mí me encantan las ventas. Y por supuesto, cuando vemos ciertos patrones y cuando el precio ha tenido un impulso gigante y todavía tiene mucho espacio por ahí que está navegando, etcétera, queremos rellenar todo eso. Pero esto es importante para aprender a hacer una lectura correcta. Veamos este ejemplo a la inversa. Veamos este ejemplo. El precio viene en esta posición y me genera acá un espacio de liquidez como tal. ¿Ok? Y me genera este espacio de liquidez. Automáticamente me genera un siguiente movimiento. Entonces el precio me forma esto, bajos iguales. Entonces, muchas veces cuando se ven estos bajos iguales, vamos a lo mismo, se busca, digamos, ingresar en esta compra porque el precio me lo está marcando. Yo siempre observo a la izquierda, siempre, absolutamente, siempre, siempre, siempre. Entonces, automáticamente este es el patrón que estamos teniendo, ¿ok? Yo lo quise dibujar para que quedara muchísimo más claro. ¿Qué quiere decir? Aquí se neutralizó y se sacó toda la liquidez que estaba por debajo con todo este movimiento que se hizo, pero no se sacó toda la liquidez que había por encima. El precio viene, neutraliza, hace en este caso es muy importante, y aquí hay doble trampa. Aquí hay doble trampa porque aquí nunca quebró con cuerpo. Ya desde eso no tenemos que ver esto, no tenemos que verlo, no tenemos que observarlo, no hay quiebre, punto. Eso simplemente es una sacada de liquidez. Sin embargo, lo mencionamos para que veamos la diferencia. Desde el punto en el que el precio simplemente hace, por decirlo así, un quiebre pero con mecha, desde ahí nosotros automáticamente descartamos que esa liquidez ha sido quebrada para que el precio pueda tener un retroceso profundo. En dado caso, digamos que lo queramos correlacionar con temporalidades mayores. Y ya desde ahí, eso es importante que quede sumamente claro como tal, ¿ok? Vamos a ir al gráfico. Antes de avanzar, vamos a irnos al gráfico y vamos a ver un ejemplo de esto antes de llegar al siguiente punto. Acá nos encontramos con el neozelandés dólar y lo tengo en una temporalidad diaria. Hoy voy a trabajar algunas temporalidades, las temporalidades altas para hacer esta explicación, porque es importante, vamos a ver,
nosotros siempre tenemos que considerar el gráfico diario, o sea, tenemos que considerarlo y tenerlo ahí, al vivo y a todo color, ¿ok? Y muchas veces cuando no entendemos ese juego de velas, de alto, de bajo, de entender los movimientos, tal vez en temporalidades menores están buscando intradías que no tienen sentido. Tal vez en el intradía estoy viendo ciertas rupturas, pero no lo correlaciono con la temporalidad mayor y tal vez no veo que esa ruptura simplemente va por 10 pips, por 15 pips, por 20 pips. Si tu objetivo es un scalping y tu scalping dice que opera 15 pips y ya está súper bien fuera del mercado, pues está buenísimo. Pero si no es tu metodología, sí es importante entenderlo. Ahora, quiero que veamos este neozelandés dólar y quiero que aquí quise hacer algunos dibujos interesantes en relación a lo que veníamos teniendo de patrones, de los mismos patrones que les dibujé y patrones como tal. Quiero que veamos acá claramente, voy a tomar el lápiz, pero el lápiz de trading. Quiero que veamos, por ejemplo, estos patrones aquí automáticamente donde podemos decir que efectivamente tengo un alto y tengo un retroceso. Y tengo un siguiente impulso que me está constantemente quebrando el alto anterior. Tengo un retroceso, tengo un nuevo impulso en esa posición. Quiero que veamos este. Si nosotros vemos este escenario como tal, veámoslo ahí, y ese es un ejemplo claro. Aquí yo tengo un alto que me frena con la vela, la última vela alcista, y luego tengo una vela en retroceso. Pero esta vela en retroceso me deja una mecha que me supera la última vela alcista. Vean que eso es un ejemplo en vivo de algo que ocurrió en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este punto? En este punto automáticamente por decirlo de alguna manera, no existió como un bajo como tal. ¿Por qué no existe un bajo como tal? Porque todo esto que está acá ya es tomado por esta zona que tiene aquí. Entonces viene el precio, automáticamente marca un quiebre, porque lo marca súper bien. Claro que lo estoy viendo desde una temporalidad diaria, eso en temporalidades menores se vio diferente, se vio mucho, pero aquí quiero que lo veamos porque aplica para todo. Automáticamente el precio viene, genera estos quiebres porque busca neutralizar, pero automáticamente vuelve con otro movimiento. Es decir, todo esto era liquidez, todo eso es liquidez, pero no se convirtió, de momento no se convirtió en ahí, en ese espacio, como un retroceso profundo que yo pueda decir, ay, me voy a meter en un swing, o el precio en ese momento empezó a retroceder y fue un retroceso de 2 semanas, etcétera, 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 para que podamos entender y contextualizar lo que estábamos viendo o lo que estamos viendo en ese escenario. Digamos, y lo vemos desde una temporalidad mayor y por supuesto que lo vemos con muchísima claridad. Veamos ese mismo espacio, pero correlacionemos el tiempo y correlacionémoslo, por ejemplo, con una temporalidad de H4. Acá yo quise marcar, bueno, voy a ponerme los lentes porque si no, no vemos. Ok. Acá yo, vamos a ver. Ok, acá quise marcar este movimiento como tal. Espérese para hacerlo más pequeño. Bueno, yo creo que sí se ve. Ok, ya listo. Ahora, veamos este. Este viene siendo el fractal, este viene siendo el bajo, por decirlo de alguna manera, y el precio me da a mí un impulso. ¿Cierto? Ok. En este impulso, aquí yo tengo fabricación de liquidez que ya hemos visto. O sea, por supuesto que en una temporalidad menor esto se ve así, bien escalonado. Okay. Fabricación de liquidez. Automáticamente el precio en este movimiento viene y me quiebra esta zona que tengo acá. Me la quiebra. Cuando yo veo ese quiebre, muchas personas están colocando su venta aquí o están colocando su venta, aquí hay un bloque que lo podemos ver en la temporalidad más menor, aquí lo vamos a ver con una vela bajista, en una temporalidad de M15 se ve claramente el bloque. Mucha gente está colocando su venta acá. ¿Por qué? Porque me ha quebrado la liquidez. Volvamos al mismo dibujo. Estamos aquí y automáticamente el precio me quiebra esta zona como tal que yo tengo en esta área. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, eso es uno de los ejemplos que traigo, porque aquí vemos que esto funciona como un imbalance, es decir, una única vela. Y uno de los tips más importantes que quiero darles es para que sea una zona válida de quiebre de liquidez que me va a indicar un retroceso, busquen que tenga más de una vela, 2, 3 velas. No se vayan a la primera solamente porque vean un imbalance. Y creo que este ejemplo lo ejemplifica a la perfección.
¿Qué es lo que hace? Me quiebra y automáticamente me genera un siguiente alto para neutralizar la zona. Que luego el precio cayó y llegó al bloque, sí, pero aquí estoy hablando de esta primera trampa. Automáticamente podemos tener. ¿Por qué? Porque aquí podemos decir esto. Miren, chicos, aquí esto va a llegar aquí para hacer este movimiento. Y automáticamente el precio hace un alto, o sea, me genera este movimiento y no me da lo que yo estoy buscando, ¿ok? Ahora, automáticamente el precio ya una vez que genera su siguiente alto y ha cumplido el patrón, este patrón de que me saca la liquidez de esta zona y automáticamente ahora sí viene, efectivamente viene y me hace el quiebre como tal. Ok, voy a quitar un poco de esto para que lo podamos ver y apreciar muchísimo mejor. Ahora, ¿qué fue lo que buscó el precio? También ahora quiero que veamos este espacio de acá. En el momento que me forma este bloque o esta, digamos, línea, digamos, canal de liquidez como tal, busca primero neutralizar toda esta zona. ¿Cómo hubiese sido diferente o qué hubiese pasado, digamos, para que el precio, voy a volver acá, qué hubiese pasado, por ejemplo, para que el precio respete esta zona como tal? Y automáticamente aquí nosotros poder tomar una venta y poder decir que este quiebre como tal fue válido. ¿Qué hubiese tenido que pasar? Pues aquí hubiésemos tenido que tener una mecha que automáticamente me saque esta zona. Automáticamente una mecha que me saque, que ya yo en temporalidades menores pueda haber un patrón de cambio como este tipo. Y eso automáticamente nos dice, efectivamente, sí, aquí no, aquí me quiebra con cuerpo, me ocurre doble trampa. ¿Por qué doble trampa? Porque en el momento que me quiebra con cuerpo, cuando el precio retrocede, probablemente muchas personas acá estaban esperando la compra para un siguiente impulso. Entonces existe como doble trampa si no leo todo el escenario y no veo todo lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué fue lo que el precio hizo? Me quiebra con cuerpo todo esto para poder sacar toda la liquidez de esta estructura, sacar la liquidez de esta estructura y automáticamente luego viene y vuelve a quebrar. Eso para que lo tengamos muy claro como tal. Ahora, veamos, por ejemplo, esta zona que tengo acá, que también quiero explicarla súper bien. Aquí, por ejemplo, podemos ver que eso también es fabricación o un espacio de liquidez. Entonces, si el precio viene en este movimiento y automáticamente nos quiebra esta zona, nosotros podríamos decir que el precio automáticamente va a llegar primero acá, va a cerrarme esta ineficiencia que tengo abierta y cuando llega acá, buscar la venta. Eso no ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? El precio automáticamente nada más sobrepasó esta zona y automáticamente volvió a dar una venta. Que si yo lo estoy viendo en H4, pero obviamente en temporalidades menores fueron intradías o realmente hubiese sacado en stop loss a cualquier persona que se hubiese colocado ahí o que hubiese estado esperando. Entonces, aquí qué podemos decir, por ejemplo, sobre este bloque de liquidez, que es bastante pequeño, pero se aplica completamente de la misma manera. ¿Ok? Entonces, en este bloque de liquidez, en la primera, voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que lo puedan apreciar. Ustedes saben que uso una computadora diferente que no es mía en estas sesiones, entonces yo también estoy aprendiendo a usar una computadora distinta. Ok, quiero que veamos, por ejemplo, acá, ¿dónde está el lápiz? Ok, quiero que, por ejemplo, veamos este bloque como tal. El bloque viene, me genera un siguiente impulso. El precio me genera acá una especie de estructura. Cualquiera perfectamente puedo decir, voy a buscar que el precio llegue a esta zona para colocar una siguiente venta, porque tendría yo este escenario, un ejemplo, 1, 2, 3, y tengo automáticamente este escenario como tal. Si lo podemos ver claramente, esta zona que está aquí arriba, esto viene en una línea de tendencia, en un canal de tendencia. Entonces, automáticamente, toda esta zona por encima, hasta aquí, estaba por fuera. ¿Por qué hasta aquí? Porque esta mecha que está aquí grande neutralizó esta zona que tenemos por acá. Pero estas mechas de acá nunca fueron neutralizadas. ¿Qué es lo que busca el precio? Saca esa zona, forma la fractalidad y llega nuevamente a su bloque de H4. Ahora, no quiero que se me asusten, de una vez lo digo, porque puede ser que de una vez a ustedes empiecen a enviarme mensajes y correos, Emilia, pero entonces tengo que aprender a leer vela por vela por vela por vela. Aquí la recomendación que yo les doy es que trabajen mucho la acción del precio para poder identificar estos patrones y siempre lean qué mechas todavía están en espacios vacíos, qué todavía está abierto por ahí que no se ha neutralizado. Y siempre es cuál es el objetivo que tiene el precio primero.
En este caso, el precio primero tenía el objetivo de volver al bloque de H4. Si yo lo correlaciono nuevamente con diario, me voy a ir a diario. Veamos esta zona de acá. Voy a marcar acá un color. Automáticamente el precio buscaba llegar a este bloque de order block, que fue el que dio el movimiento como tal. Buscaba llegar a esta área para tener un siguiente movimiento alcista. Ahora, y todo esto es importante que lo leamos. ¿Por qué? Porque a nivel de una temporalidad diaria, el impulso inicia en esta zona. Todo esto que está ocurriendo acá, todo esto que está ocurriendo acá son espacios de liquidez, donde si me quiebra esa zona, ¿cómo sé que va a llegar hasta otro nivel? ¿Cómo sé que va a continuar? ¿Cómo sé esto? Y creo que estas son como las señales que yo puedo ir identificando también desde el backtesting como tal, que el precio va a ir haciendo, ¿ok? Aquí para que lo tengamos claro. Vamos con el segundo punto que quiero que guardemos porque no quiero que tampoco tengamos. El segundo punto que quiero que veamos son los rangos de estructura, la segunda falla que normalmente vamos teniendo, ¿ok? Los rangos de estructura como tal. El primero está muy enfocado en los quiebres de liquidez, no en los quiebres de estructura de último bajo, último alto, sino en ese quiebre de liquidez que se va formando, que no sé si es un retroceso profundo, no me capta, ¿ok? En este punto vamos a hablar sobre los rangos de estructura. Recuerda que cuando vimos las clases anteriores hablamos sobre los rangos, hablamos del rango fractal, del espacio con el que yo voy a trabajar. Este es mi alto y este es mi bajo y este es como el espacio con el que yo voy a trabajar como tal. ¿Qué pasa cuando existe un quiebre como tal? Y este es muchísimo más sencillo que nosotros lo podamos identificar y que lo podamos ver. La fórmula secreta para poder entender esto siempre va a ser trabajar de la mano con una temporalidad mayor y con una temporalidad menor. Número 2, que tengas muy claras tus reglas de juego. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí nunca va a existir un quiebre que se dé con una mecha, porque para eso ya yo expliqué las mechas y expliqué el juego en la liquidez y esa sacada de liquidez, etc. Los quiebres siempre son con estructura. Sé que existen personas que ven los quiebres con mechas y está completamente válido porque si lo han llevado a un backtesting y les funciona, pues bien. Yo no voy a considerar un quiebre que se dé por estructura, solamente quiebres que se den con mecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Aquí tengo un ejemplo, voy a sacar el lápiz. Acá tengo un ejemplo interesante. Aquí, por ejemplo, tengo este bloque, que es un bloque de M15, y aquí tengo un bloque de M5. O sea, aquí tenía un bloque que se ve mucho más claro en la temporalidad de M5, pero aquí lo estamos viendo súper bien. Veamos este movimiento que dio acá este gráfico. Deme un minuto para mover acá la cámara. Ok, ahora sí. Ok. Automáticamente empieza este movimiento. Por supuesto que se fabrica liquidez. Esto de acá lo podemos interpretar. Y vean qué interesante. Esto de acá, lo que acaba de explicar, se considera retroceso porque la mecha siempre está por encima de ese movimiento. Aquí tengo ya otro alto, bajo y así sucesivamente puedo decir que estos son quiebres de liquidez, fracciones de liquidez que van actuando favorablemente, o sea, van actuando en concordancia, ¿ok? Inclusive lo podemos ver, aquí está, tal vez no se ve muy claro, pero cuando les pase la filmina, inclusive esta zona de liquidez, podemos verla que viene en esta posición, ¿ok? Aquí en esta zona, tal vez no se aprecia tanto, pero en esta de acá no cumple la liquidez de forma favorable, es decir, no tengo nada que me saque por encima. Ya cuando ocurrió este quiebre, efectivamente este quiebre fue el que me sacó la liquidez de acá. ¿Lo ven? ¿Ves cómo todo va calzando y todo va teniendo un sentido lógico de lo que estamos haciendo? O sea, aquí se saca la liquidez hasta este punto, aquí no se sacó. Entonces teníamos que entender que si aquí existía un quiebre de esta zona, simplemente probablemente era para neutralizar una área, pero el precio continuaría. Y aquí inclusive, por ejemplo, podemos ver que aquí quiebra esta zona, pero luego tiene esta especie de retroceso. Entonces, una persona que, por ejemplo, estaba entrando acá o X, pudo haber sacado en stop loss porque primero dio este movimiento antes de venir directamente al bloque. Y hago esos paréntesis para que realmente veamos cómo funciona y cómo se aplica y cómo lo podemos entender. ¿Qué ocurre acá? Automáticamente esta vela viene y me saca todo lo pendiente que tengo para neutralizar esta zona, llegar a un bloque y completamente caminar.
Entonces, en esta área de acá, el precio llega y en temporalidades menores, ahorita vamos a verlo en una temporalidad menor, me hace todo este proceso. Y véanse para poner la otra firmina para que vean ustedes cómo se ve en la otra firmina. ¿Ok? Aquí lo podemos ver en una temporalidad de M5. En una temporalidad de M5 llega a la zona o al bloque. Ustedes ven que yo tenía dos bloques. Tenía el bloque máximo, ¿ok? Que era el bloque de M15 y habíamos marcado un bloque de M5 porque había un bloque, o sea, es decir, había un order block ahí. La pregunta es, ¿cómo sé yo que va a llegar al order block de M15? ¿Cómo sé que no se puede devolver a ese decisional, que le llamamos decisional, que es lo que encontramos en el camino? O si no, si se va, etcétera, 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 etcétera. Y eso puede convertirse en una falla. Puede convertirse en una falla porque ustedes pueden estar esperando la entrada, por ejemplo, en el bloque de M15 y nunca se dio, sino que se fue en el decisional. Entonces, por eso es que este punto hay que trabajarlo con una temporalidad menor y hacer esa correlación. Cuando el precio llega, quizás no se ve por el color de la computadora, pero ya ustedes lo verán, cuando llega el bloque de M5, ese bloque de M5 nunca es quebrado con cuerpo, nunca. Mientras el bloque no sea quebrado con cuerpo, yo no puedo estar pensando que el precio va a ir al bloque de M15 y que es ahí donde yo voy a hacer la entrada. ¿Ok? Queda clarísimo. Mientras el bloque de M5, en este caso porque existe un bloque de M5, siga siendo retesteado y nunca quebrado con cuerpo, es ahí donde yo debo ejecutar mi entrada y mi posición. Si llega al bloque de M5 y existe un quiebre con cuerpo, entonces vamos a ir al bloque de M15 a esperar que dé ahí el movimiento. Y eso es importantísimo para que ustedes no vayan a perder entradas por estar esperando entradas en bloques que no tienen que estar esperando entradas, como punto número uno. Y que aprendamos a identificar el quiebre con la vela o con el cuerpo como tal, ¿ok? Vamos al gráfico, esto también lo quiero ver en el gráfico porque más práctico una vez que lo entendemos y ahora sí, vámonos al gráfico. En esta oportunidad quiero que veamos el dólar yen y quiero que veamos un poco lo que tiene el dólar yen en tiempo actual presente y que podamos hacer de todo lo que hemos visto en este seminario web, ¿ok? Quiero que veamos este escenario. Dólar yen es un par. En realidad los yenes tienen esa particularidad bastante marcada, que son pares que son muy tendenciales, que cuando suben, suben muchísimo, pero muchísimo, 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 y sus retrocesos tienden a ser no tan profundos. Y cuando ya los hacen profundos, ya duran muchísimos meses como tal. Es una muy particularidad que tienen los yenes. Ahora, quiero que veamos esto. Este es un bloque que es diario. Aquí podemos ver claro el order block. Este es un bloque diario y listo. Aquí empieza un movimiento, un impulso. Dentro de ese movimiento y dentro de ese impulso, efectivamente acá yo tengo fabricación de liquidez. ¿Ok? En el momento que a mí se me fabrica liquidez en esa zona, vamos a hacerlo más grande y vamos a irnos para allá. En el momento en el que se fabrica liquidez en esa zona, podemos ver claramente, ¿ok? Podemos ver claramente que esto se comporta como una línea, como un canal, ¿ok? Veámoslo aquí claramente. Entonces, cada vez que tengo un siguiente alto, me va sacando la liquidez del anterior y así sucesivamente en esta especie de canal que me va haciendo. Pero automáticamente me va dejando abierta toda la liquidez que está por debajo. Entonces, número uno, cuando el precio me hace a mí este quiebre con mecha, o sea, esa sacada, yo automáticamente tengo que interpretar que eso es una sacada de liquidez, no es un quiebre, no puedo caer en esa trampa. Y automáticamente, rápidamente me forma un patrón interesante de bajos iguales y automáticamente el precio continúa. Entonces, caminemos con este par. Efectivamente, veo que esto fue una sacada, que en una temporalidad menor se dio muy claramente el proceso de entrada. Aquí ya me quiebra con cuerpo, entonces aquí ya entramos a otro nivel. ¿A qué me refiero con entramos a otro nivel? Me refiero, vamos a borrar acá un momentito, ok. Me refiero que automáticamente ya podemos considerar esto como un retroceso y este venía siendo mi bloque diario, entonces automáticamente esta zona
viene siendo nuestro nuevo bloque diario, ¿ok? Que eso es importante porque cuando yo tengo esos bloques es con lo que yo estoy trabajando. Este nuevo bloque diario me genera este impulso gigante y aquí automáticamente me genera otro espacio de liquidez, ¿ok? Que yo tengo que identificar. ¿Cómo se forma este espacio de liquidez? Este espacio de liquidez lo podemos ver, vino de esta manera, ¿ok? Vino en esta manera. Estos dos ejemplos ahorita es porque quiero ver la diferencia, cómo hubiese sido con otro ejemplo o demás para que ustedes lo tengan sumamente claro. Cuando yo tengo este punto como por acá, perdón, es que se me va esto, ok. En esta zona que yo tengo acá, efectivamente se me saca la liquidez que tengo por acá y automáticamente el precio me genera un siguiente alto. Entonces, viene siendo un espacio de liquidez que ha neutralizado, por decirlo de alguna manera, en ambos lados. Ha neutralizado, o sea, me ha sacado de este lado, me ha sacado de este otro lado. Me genera un siguiente impulso. Posteriormente, el precio, yo aquí no tengo nada de liquidez, de aquí a aquí yo no tengo nada de liquidez, o sea, la liquidez está acá, ¿ok? Entonces yo sé que desde que empieza el retroceso, sí o sí el precio va a llegar a esta zona porque el precio llega a puntos de liquidez como tal. Automáticamente acá el precio empieza con una fabricación de liquidez que la podemos ver completamente clara, pero completamente clara. Aquí he marcado, he querido marcar este order block, es este bloque que tenemos por acá, y a lo que vamos a este punto. Me quiebra automáticamente esta zona. Entonces viene la pregunta del millón de lo que hemos estado viendo. Este quiebre, como yo sé, vamos a dibujarlo así. ¿Cómo sé yo que este quiebre que me acaba de ocurrir acá simplemente no fue una sacada extra de liquidez, por decirlo de alguna manera, o simplemente es que el precio sí va a venir a hacer este retroceso y va a venir a un retroceso más profundo al bloque que tengo? Que esa es como la pregunta y lo que nos compete identificar el día de hoy, que es completamente válido. Ok. En el momento en el que ocurre este quiebre como tal, esta zona como tal, que me está quebrando y neutralizando esta zona, yo tengo que entender de que esto es un bloque saludable, es decir, ocurrió este proceso como tal. Es decir, se neutralizó liquidez en esta área automáticamente y luego ya viene el quiebre que tengo. ¿Cómo hubiese sido diferente o qué hubiese sido algo completamente distinto? Si se me forma liquidez, por ejemplo, de esta forma. Si se me forma liquidez de esta zona, de esta forma, es decir, como un canal en esta posición, automáticamente, y aquí voy teniendo bajos cada vez más bajos, bajos cada vez más bajos, y se me va formando liquidez por debajo. Cuando yo tengo esta sacada de liquidez, automáticamente yo interpreto que es un barrido que se viene a hacer a esta zona. Y luego posteriormente el precio puede hacer este movimiento como tal para poder barrer todo lo que queda por acá arriba. Entonces, yo puedo tener un escenario así, quiero dibujarlo para que quede claro. Yo puedo tener este escenario, aquí, 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 me saca primero la liquidez y luego me saca. Entonces, automáticamente este movimiento me sacó todo lo de acá, ¿cierto? Me induce a vender para que la gente venda, pero no existe la venta. Con este movimiento me saca todo lo de acá y es aquí donde el precio viene y me hace este movimiento. Entonces, aquí ya sí, aquí automáticamente donde me hace este quiebre, esto es un bloque válido de liquidez donde yo puedo pensar que el precio sí va a ser un retroceso porque tengo neutralizadas ambas zonas completamente. Otro escenario que hubiese tenido es, por ejemplo, si veo la liquidez en este formato. ¿Cómo se vería en este formato? Vengo acá y tengo esto acá. ¿Ok? Me va formando el canal, pero un canal como muchísimo más externo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si yo luego tengo un movimiento así fuerte, este movimiento fuerte me está neutralizando toda esta zona, pero luego el precio va a ser esto, para neutralizarme toda la que está por debajo. Y es importante que yo vea qué puede ocurrir, los diferentes ejemplos, para que cuando yo los esté viendo en tiempo real, poder decir, bueno, hacia dónde va caminando la liquidez como tal, etcétera y demás. Acá podemos ver que efectivamente el precio incluso quiebra este bloque, este nuevo bloque que habíamos marcado y vuelve a su bloque diario. Actualmente el precio, voy a hacerlo más pequeño, actualmente quiero que veamos, lástima que no les puedo leer, a veces los comentarios me aparecen, a veces no, porque aquí les quería poner la encuesta de qué es lo que busca el precio, pero déjenme borrar acá para
para comentarles y para que veamos ya con claridad todo esto que estamos haciendo. ¿Qué escenario tenemos acá? Ahora, automáticamente podemos ver y observar que el precio volvió a su bloque diario y si lo vemos más específico, ya me hizo quiebres de liquidez en esta zona y puedo ver la estructura que el precio va teniendo y va manteniendo como tal. Ahora, ¿qué podemos decir ya a nivel de lo que el precio está haciendo y demás? Número uno, tengo liquidez por encima de todo esto que tiene que ser neutralizada. Aquí tengo un alto que tiene liquidez arriba. Aquí tengo esta zona que tiene liquidez arriba. Aquí tengo una ineficiencia que no ha sido cerrada y por supuesto la liquidez que se formó en este canal, en este pequeño espacio que tenemos por ahí. Por lo tanto, el precio buscará rellenar estos espacios primero antes de hacer un movimiento, digamos, y si quiere volver a bajista, rellenar nuevas zonas, voy a ponerlo un momentito. Es que este lápiz, déjame un momentito para irme un momentito a semanal. Quiero que lo veamos así. Quiero que lo veamos desde este escenario donde está el precio. Tengo liquidez acá por toda esta zona que todavía no ha sido neutralizada. Si lo veo de una temporalidad diaria, automáticamente nosotros vemos que el precio vino y me creó todo este movimiento para llegar nuevamente a su bloque diario, llegó completamente a este order block y me quebró toda esta zona, pero en ese movimiento me generó alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Entonces automáticamente voy a borrar esto para dejarlo limpio, para que ustedes lo vean con mayor claridad. Automáticamente yo aquí tengo una piscina de liquidez. Esto es la piscina, los vacíos de liquidez enormes que el precio tiene. No significa que el precio luego no pueda caer más profundo. ¿Por qué digo que no pueda caer más profundo? Porque si lo vemos a nivel semanal, efectivamente el precio tiene mucho por caer. Podría venir a rellenar estos espacios, etcétera y demás, un poco para que lo veamos a nivel swing. Sin embargo, en este momento, el precio busca rellenar esas piscinas de liquidez como tal y por supuesto ir leyendo la acción del precio que se va presentando. Aquí inclusive podemos ver esta zona y es aquí donde tenemos que jugar un poco. A nivel, digamos, diario, efectivamente nosotros vemos que el precio tiene que rellenar acá, tiene que rellenar acá, acá, etc. Si lo veo más específico, también sé que tiene que rellenar aquí. También tiene que venir a neutralizar esta línea de liquidez como tal. Entonces, perfectamente el precio puede hacerme una neutralización a esta zona, tener este movimiento y luego hacerlo acá. Viene, neutraliza primero esta área y luego viene en compra. Ahora, si el precio viene primero a neutralizar esta zona como tal, esto que viene acá, automáticamente nos indica que viene un impulso bastante fuerte a nivel swing. ¿Por qué? Porque el precio primero neutraliza la zona y automáticamente porque busca un siguiente nivel. Si el precio todavía no neutraliza esta zona y busca primero neutralizar esta, pues esta área de acá es una zona, bueno, en realidad, un momento, en realidad esta zona, este bloque de acá es una zona perfecta para que el precio pueda hacer un siguiente movimiento bajista. ¿Por qué? Porque el precio prefirió venir a neutralizar primero, a sacar liquidez acá, para luego un movimiento gigante. Entonces, dependiendo de lo que neutralice primero, así va a ser el movimiento que tendremos para este par como tal. ¿Dónde está la clave? Ahora sí, ¿dónde está la clave de esto? Verlo en temporalidades menores desde la acción del precio, la formación que va haciendo. Es más, los reto a que todos sigamos el dólar yen, perdón, y lo vayamos comentando en el canal de Telegram. ¿Por qué? Porque efectivamente ya lo vemos a una temporalidad grande y en la temporalidad grande vemos que la liquidez que tiene que neutralizar, está más que claro lo que el precio tiene que neutralizar en este momento. Si neutraliza primero esta zona inferior, va a buscar a nivel, volverá llegar nuevamente al order block para un siguiente impulso bastante fuerte porque me está neutralizando, me está haciendo un barrido antes de continuar. Si no me neutraliza primero esa zona y quiere seguir en movimientos alcistas, neutralizando lo que tengo a mi izquierda, voy a esperar a diferentes niveles más bien para un swing bajista. Bueno, voy comprando en temporalidades menores, verá porque es lo que me está indicando el precio y luego voy a ese movimiento fuerte. Así es como leemos esto en diferentes temporalidades, así es como lo leemos y hacemos este rompecabezas tan interesante y no es nada complejo, nada del otro mundo. ¿Cuáles son las tareas que les dejo y las prácticas que les dejo? Número 1, les voy a pasar la presentación para que la tengan al canal y por correo electrónico. 2, monitorear el dólar yen
y vea que lo borré todo, lo borré porque quiero que ustedes vayan a trazarlo, a identificarlo, a hacerles el backtesting, a ver lo que está haciendo los movimientos, etcétera, y que vayan enviando sus proyecciones a nivel intradía, porque vean que lo hice solamente con un gráfico diario, no quise bajar a temporalidades menores para que ustedes más bien vayan viendo la acción del precio y es un reto como tal que tenemos. Que es importante, muchísimo backtesting, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y antes de finalizar, quiero hacer una reflexión. Lo dije un día, hace un par de días atrás, un par de semanas, hice unas historias en Instagram y hablé de lo siguiente. Yo sé que la educación nunca es suficiente en ningún área de la vida. Siempre es bueno seguir educándonos, aprendiendo, conociendo, interactuando, aprendiendo de las personas. Siempre hay personas maravillosas que tienen mucho que aportarnos. Pero la rentabilidad no está en una metodología, la rentabilidad está en la rentabilidad está en tu mentalidad. Sé que es un poco difícil a veces decirlo porque estamos acostumbrados a un sistema educativo que nos dice, si aprendes a hacer esto, consigues un trabajo y te pagan por ese trabajo. Sin embargo, la rentabilidad está enfocada en tu mentalidad. La gente empieza, no, que en la constancia, que en la disciplina, que esto, no, es que no vas a tener constancia, no vas a tener disciplina, no vas a tener creencia en ti si no trabajas la mentalidad. Todo eso simplemente es como el lustre del pastel que lo ilustra y la gente, es más fácil decir que no tengo disciplina, ay, es que no tengo disciplina, entonces, ¿qué es lo que me falta la disciplina? Que decirle a la gente, no, en realidad es que no tengo mentalidad o no confío en lo que estoy haciendo. Sé que pueden encontrar mucha información disponible en redes sociales, en YouTube, muchos mentores de pago y sé que todos les pueden aportar valor increíble, invaluable, gigante. Pero ¿de qué sirve llenarse de tanta educación, pagar tantos cursos si no haces dinero? Y el dinero no se hace con la metodología, se hace acá. Vamos a tener un seminario web muy pronto de mentalidad. Con esto no quiero decir que la metodología no sea importante. Por supuesto que es importante y educarse es importante y hacer backtesting es fundamental en este proceso. Sin embargo, conozco muchos traders que tienen miles de cientos de horas de backtesting, se han educado con los mejores y no hacen dinero. ¿Por qué no hacen dinero? Porque no creen que puedan hacerlo, porque no trabajan su mentalidad, porque no lo monetizan, porque no sacan dinero para comprarse aunque sea un helado de $10, $5 para saber que esto es real. Así que hagamos un trabajo colaborativo. En el canal de Telegram yo pasé un link con una carpeta de Mega con muchos programas de desarrollo personal. Trabajen en desarrollo personal, trabajen esa mentalidad, trabajen por ejemplo, su relación con el dinero, trabajen todo esto, que al fin y al cabo esto lo que hace y lo que va a lograr es que ustedes realmente puedan crecer en esta industria y hacer dinero con el trading o vendiendo helados, pero hacer dinero. Porque hacer dinero no solamente está el trading, están muchísimos recursos, pero si no cambiamos la mentalidad no pueden ver esos recursos como tal, ¿verdad? Me despido porque ustedes saben que no me gusta hacer los seminarios muy extensos porque no tiene sentido a eso en bota y no nos enfocamos. Nos vemos en 15 días aproximadamente. Creo que tenemos otro seminario web. Estén atentos. Yo todo lo paso por redes sociales. Swissco les manda un correo electrónico para que ustedes vean cuándo son las sesiones, etcétera y demás. Preguntas de Swissco, háganmelo saber, que yo con mucho gusto les voy a estar contestando, respondiendo y ayudándolos a ustedes en todo este proceso tan hermoso, porque sí es hermoso y sí descubre lo mejor de nosotros y de cada uno. A monitorear el dólar yen y que tengan una noche preciosa. Nos vemos en una próxima edición. Se cuidan muchísimo, y que tengan una semana increíble. Así que chao, chao, chao a todos.